Muy bien, ya estamos de vuelta para conversar con Francisco Esteves, exdirector del Museo de la Memoria y hoy candidato a diputado por el Distrito 10 en un cupo de Acción Humanista. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, Alejandra, gracias por la invitación. Buena tarde o buen día. No, buen día todavía. Buen día todavía, Estamos quedan en algunos minutitos. En el limbo. Sí. Bueno, estamos a puertas de un nuevo 11 de septiembre. Hoy es 9 de septiembre, ¿verdad? Una fecha... Septiembre es un mes muy complejo para Chile, ¿no? Muy pendular en las muchos emociones. contrastes, ¿no? Claro, de emociones muy contrastadas. Partimos el programa diciendo que un día 9 de septiembre asesinaron a Marta Ugarte, que se encontró después, ¿no es cierto?, en la playa La Ballena. Y finalmente estamos a 52 años del golpe y estamos en una etapa muy compleja donde podría ganar las elecciones un candidato que representa justamente el negacionismo y la defensa de las torturas y los asesinatos como métodos para combatir a tus adversarios políticos. Una cosa terrible. ¿Cómo fueron esos años a cargo del Museo de la Memoria y cómo ves la situación hoy día, país? Con respecto a la memoria y la defensa de los derechos humanos. Bueno, el trabajo que hicimos como en el museo y que se sigue haciendo, cuando a mí me correspondió estar como director del museo, es muy importante porque se hace cargo del derecho a la memoria. Y especialmente está referido el museo a lo que sucedió, como bien lo señalabas tú en la introducción, a los años de dictadura. Y se muestra la parte de la represión, pero también lo que fue la resistencia. Y eso es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo y el museo tiene una gran legitimidad porque lo que dice es la verdad y lo que permite es que las personas que conocen el museo o llegan a verlo por primera vez, estudiantes o también personas de otros países, se informan de lo que sucedió en nuestro país en esos años. Qué bueno que lo cuenta con esa claridad. Estamos en un momento muy sensible porque estamos en la previa ya de una nueva conmemoración del golpe de Estado y la dictadura, pero yo estoy harto preocupado por el futuro del museo. Me gustaría si usted nos pudiera explicar cuáles son las fuentes de financiamiento, sobre todo pensando en que en un eventual gobierno de la ultraderecha o de la derecha más tradicional, tal vez haya una intentona de quitarle el piso. Hay candidatos que lo han manifestado abiertamente, otros no tanto. Entonces, ¿cómo ve el futuro del museo? Bueno, el museo es imprescindible en el sentido más etimológico de la palabra para conocer lo que es nuestra historia inmediata y tiene un rol bien significativo en la formación de las y los estudiantes, que son muchos de ellos los que van regularmente a visitar el museo, y también de personas que vienen de otros países, que es otro público muy significativo. Entonces, creo que es parte el museo de nuestra identidad país, claro, en algo que nos hace, que nos lleva al dolor, pero también a la esperanza de que esto no vuelva a ocurrir. Y por eso creo que la pregunta es muy pertinente. Pero quisiera hacer un comentario más general al respecto, y que es lo siguiente. Hoy una preocupación extendida en la población es el tema del crimen organizado. Ajá. Y claro, es una preocupación y de eso hay que hacerse cargo, y ya lo podemos conversar si ustedes lo estiman. Pero sí quisiera decir algo que es de por sí evidente y que no se dice. Que en el tiempo de la dictadura el crimen organizado existía y estaba en el Estado. Claro. En el Estado estaba el crimen organizado. Y eso implicó todo tipo de violencias contra las personas, pero al mismo tiempo lo que sucedió es que se produjeron enriquecimientos ilícitos, es que hubo también ajustes de cuentas entre quienes eran parte del dominio del Estado. No olvidemos que
uno de los hijos de Contreras mató a otra persona en una reunión En un pública. contexto social. Exactamente. Y sin embargo, sobre todo la derecha, nunca dice que ahí hubo crimen organizado que permitió enriquecimientos ilícitos, ¿ya?, en varios segmentos bueno, también económicos y políticos y militares. Y por tanto no es una cosa que el crimen organizado haya aparecido ahora en nuestra historia. Hoy día sí tenemos una preocupación, pero no olvidemos nunca que hubo un crimen organizado que estuvo en el Estado y la democracia permitió recuperar el Estado, bueno, para la democracia. Es interesante lo que planteas, porque siempre nos parece que al final lo que prevaleció, o el momento en que como que hubo críticas más poderosas a lo que pasó durante la dictadura, fue cuando se descubrió el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet, ¿no es cierto? Y las cuentas que tenían en el extranjero, ¿verdad?, con nombres falsos. Porque a veces como que parece que concertarse para asesinar, para torturar, no fuera lo suficientemente fuerte. Teníamos que decir que además hubo robo a los bienes del Estado, ¿verdad? Se favoreció por favores políticos e incluso familiares, ¿no es cierto?, a tipos como Ponce Lerú. Y también hubo tráfico de droga y de armas. Así es. Y de personas, porque también niños y niñas que fueron dados en adopción o que fueron realmente robados de sus familias, ¿no? O sea, efectivamente, como tú lo señalas, pero no se le pregunta, no es una crítica al gremio periodista, pero no se le pregunta. Critique nomás, critique No no. se le pregunta a los candidatos que representan a Kast o a la derecha más extrema, no se le pregunta nada respecto de qué opinan del crimen organizado que hubo en ese tiempo, ¿ya? Claro. Y eso es algo fundamental, asumirlo y entenderlo. Bueno, y el Museo de la Memoria permite hacerlo, ¿ya? Totalmente. Volviendo a la pregunta Inicial. original. Sí. Claro. Totalmente. ¿Y El usted no Museo de la tiene temor? Memoria es un gran valor. Porque hoy día estamos, yo lo he dicho acá varias veces, la gente se enoja, pero en el cuadro, en esta distopía en la que estamos, sí, es probable que gane Kast. ¿Le provoca lo que venga? ¿Hay alguna forma de prepararse para eso? Yo entiendo de que aquí estamos en una situación compleja hoy día y en parte la explicación a la que usted consultaba puede estar en eso. El tema de los derechos humanos, que nos importa mucho a mí, a todos los que estamos en esta comunidad, a usted también, no está en la agenda de los candidatos presidenciales como primera prioridad, como un tema que en el fondo ellos vayan a plantear sus posiciones. Y eso pone en peligro toda la institucionalidad que se construyó sobre lo mismo. Exactamente. En la pregunta tuya está la respuesta. Efectivamente, pone en peligro la democracia y pone en peligro la situación de los derechos humanos. Y lo pone en peligro seriamente, porque no hay que olvidar que, a quien quiere imitar Kast, que es del candidato de la derecha, el que tiene más alto porcentaje de adhesión, claro, es a Bukele. O sea, Bukele es su modelo, ¿ya? El presidente del Salvador. Es su modelo y efectivamente significaría un apoderamiento del Estado, ¿ya?, por parte de un ejecutivo autoritario que luego se militariza para poder mantenerse en el poder. De modo que lo que hay acá es un peligro real de tener un enorme retroceso. Lo que sí también quisiera señalar es lo siguiente. En el tiempo de la dictadura, ¿cómo nos opusimos a eso? ¿Cómo nos opusimos al crimen organizado? Lo hicimos con resistencia. Resistencia política, por cierto, pero también resistencia cultural. Eso es muy importante porque había una vida activa en las comunidades poblacionales para resistir culturalmente a un Estado autoritario y a un Estado dictatorial. Pues bien, hoy, ¿qué es lo que nos sucede? Nos sucede que ha habido un abandono del mundo social, poblacional, por parte de los partidos políticos en general, ¿ya? Y ese abandono se traduce que los jóvenes que están cumpliendo hoy día 12 años o 13 años, que están en el paso de la niñez a la adolescencia, quedan muy
expuestos a ser capturados por dinámicas de crimen organizado ahora, en este momento, en el mundo donde viven. Y lo que hay que hacer es... Como el narco dentro, en los lugares donde no está el Estado. No, ahí el narco coopta su lugar y comienzan sus reglas. Claro. Exactamente. Y lo que hay que hacer es, hoy día, hacer resistencia cultural. Y eso es muy importante. Ustedes saben tanto como yo lo importante que fue hacer resistencia cultural contra la dictadura en esos años. Hoy hay que hacerlo igual, ¿ya? Y hay que volver al mundo poblacional. Antes, los partidos políticos tenían sedes en distintas comunas, en distintas poblaciones. También las iglesias tenían, la católica, por ejemplo, tenía, comunidades bien activas. Hoy no existe eso. Hay un abandono, ¿ya? Y eso es una responsabilidad bien colectiva, es una responsabilidad país. Aprovecho de mandarle un saludo a la población Loermida, que cumplió 55 años de lucha activa, combativa, organizada. Estuve el sábado ahí en su aniversario cantando con el coro que yo participo, la Cantoría Popular de Mujeres. Oye, la organización a otro nivel. Exacto. A otro nivel, organización de las poblaciones. Hicieron hasta su propio escenario. Lo que tú señalas es así, tiene que ser así. Y este apoyo que tú le das, que está aquí desde la radio, y tu presencia ahí, es lo que hay que hacer. Ese mundo no puede ser abandonado, ¿ya? Absolutamente. Absolutamente de acuerdo contigo. Y desde tu candidatura a diputado, porque vas de candidato a diputado por uno de los distritos más complicados, diría yo, que es el Distrito 10, donde hay muchísimos nombres importantes en este momento que se me vienen a la mente. Está Winter, está la Emilia Schneider, está la Iracy Hasler, está la Ale Plasencia, está la Lorena Fríes, personas que vienen también del mundo de los derechos humanos, algunas, otras, por supuesto, ¿verdad?, que se han caracterizado por justamente tener un trabajo territorial importante. ¿Cuáles serían tus propuestas para ese distrito en particular? A ver, todas las personas que tú mencionas son muy buenas. Son opciones muy interesantes y que, bueno, las personas cuando ejercen el derecho a voto tienen que tomar una decisión. Absolutamente. Pero... De hecho, por el otro lado hay unas personas que son del terror. O sea, está ahí Johannes Kaiser gracias al Distrito 10, también la doctora Cordero. Exactamente. Pero las que mencionaste inicialmente son opciones completamente posibles para que las personas emitan su voto. Las conozco personalmente y tengo la mejor opinión de ellos. Y claro, yo represento una opción alternativa, pero no antagónica a los nombres que tú has mencionado. Y creo que, lo que trato de señalar es un poco lo que hemos conversado, pero también el lema principal de la campaña que estoy realizando es por los derechos humanos siempre. Perfecto. ¿Ya? Siempre. Ese es el lema que yo quisiera como... ¿Y el concepto de derechos humanos es un concepto amplio? Muy amplio, porque, digámoslo de esta manera, no hay reivindicación sustantiva del mundo social, político, cultural, que no se funde en un derecho humano. Pero hay que entenderlo como un derecho y, por lo tanto, hay que promoverlo como tal y hay que defenderlo frente al Estado cuando es necesario hacerlo. Y creo que acá hay una memoria. Y esa memoria es de quienes estuvimos tantos años luchando por esos derechos humanos. Está lo que hizo el museo en ese, que tú lo mencionas bien, en todo este periodo. Pero hoy hay que volver a señalar la importancia que tienen los derechos humanos, siempre. Y en el tejido social, ¿no? También absolutamente. Organizarnos, marchar, salir, hablar. O sea, absolutamente. Todo eso es un derecho humano. Participar de la democracia, más allá de ir a votar, ¿no? Bueno, ahí hay un tema... Disculpa, tú estabas diciendo algo. No, lo que pasa es que yo creo que cuando uno está sometido a una constante ola de mentiras, Sí. ¿cierto? Eso también atenta contra tu libertad de decir. Claro, a lo mejor no lo podemos configurar como un derecho humano, pero sí altera tu capacidad de decisión. El someterte a un contexto donde la falsedad, donde la mentira, donde los fake y donde el relato se construye a partir también de esa tergiversación. Y hoy día estamos viendo que eso crece día a día. Claro, es interesante la bajada de títulos de aquí, de vuestra emisora, porque efectivamente la voz de los que sobran
tiene que ver con las personas que son marginadas y que son excluidas. Y esa voz importa y hay que recuperarla. O sea, yo creo que el nombre está muy bien elegido y es lo que hay que hacer, ¿ya? Y por eso me parece excelente que tú hayas podido estar ahí porque representas un poco ese espíritu. Fue muy bonito. Yo debo confesarte, aprovechando que me das la oportunidad de contarlo, porque la gente me vio y fue como, Ale, buena, ¿cachai? Como de verdad sentí un cariño genuino por lo que representa este programa. Sí. A lo mejor te hubiese ido bien como candidata, ¿no? Yo soy concejala, así que si llega a ser elegido vamos a tener que trabajar juntos. Obviamente, sí. Soy concejala por Ñuñoa. Y estoy muy contenta en mi rol, me gusta mucho. Yo soy una persona que le gusta estar en el territorio. Yo ahí conozco mucho a Raúl Fernández, tú lo ubicas, Sí, que conozco. Tiene una historia en el tema, por supuesto. larga, en el tema de Ñuñoa. Claro que sí. Y yo Ñuñoa vivo tiene en muchos Ñuñoa, yo en dirigentes todo sociales. caso. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mira, Sí. tienen muchos dirigentes sociales muy importantes. Sí. Ñuñoa no es esa caricatura que se ha armado del ñuñoíno, es mucho más amplia que eso, digamos, todas las poblaciones que están detrás del Estadio Nacional. El Estadio Nacional se ha transformado como en una especie de lugar que además genera como una diferencia social dentro de la comuna. No solo es este lugar que nosotros esperábamos cuando el Estadio Nacional se remodeló para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, que se hiciera de verdad un parque por el que la gente pudiese pasar, que no fuera más esta mole que divide la comuna, sino que fuese un lugar donde la gente pudiese ir y además conocer justamente la ruta de la memoria, que qué importante es que fue un que campo eso se conozca. Y ojalá poder agregar el velódromo a la ruta de memoria, porque el velódromo fue un lugar de muerte que hoy día como sitio deportivo Pero esas promesas no se nunca cumplieron, más va a ser utilizado, porque el velódromo de Chile hoy día está en Peñalolén y es extraordinario, un velódromo del siglo XXI, pero está botado ahí, pues. Sí. De hecho, incluso hasta hace poco era la bodega de todo lo que no servía. Exacto. Sí. Bueno, tú me preguntabas un poco las prioridades. Una de esas prioridades es el derecho a la memoria, lo que yo quisiera como impulsar. Y otro que es bien importante, que es hacerse cargo hoy día de la reforma de la Ley de Participación Ciudadana. Ahí ya el Ejecutivo acaba de enviar una propuesta, pero ya se va a discutir en el próximo periodo. Existe una ley de participación ciudadana actualmente. Y la idea es profundizarla. ¿Cuál es la idea de lo que envió el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo hizo, claro, una propuesta para profundizarla. Ahora, evidentemente que ahí en esa propuesta hay algunas carencias todavía y eso se va a discutir legislativamente. Pero, en mi opinión, lo que no está puesto todavía en ese proyecto de reforma que envió el Ejecutivo es la responsabilidad que tiene las políticas públicas de tener en el presupuesto un ítem dedicado a la participación ciudadana en el desarrollo de esas políticas públicas. Hoy día eso no está más que como una buena voluntad, pero debiera sí estar, en otros países está porcentualmente ahí señalado que tú, para la ejecución de las políticas públicas, necesitas tener una participación ciudadana en relación al desarrollo de esas políticas públicas. Sería ideal. Eso es muy importante. Porque hoy día, claro, como que viene a ser como voluntad de la autoridad de turno, digamos. Sí. No hay como una... Y la mayoría le cuesta mucho, fíjate, de cualquier sector político aquí, no tengo una... A todos les cuesta mucho la participación ciudadana. Le tienen, no sé si miedo, no sé qué es, pero sinceramente les cuesta mucho conversar con la gente, como si fuese muy difícil hacerlo. Sí. Y no es tanto. Y claro, es que ahí yo creo que aún nos falta, entre todos, fortalecer una cultura política, una cultura ciudadana que entienda eso. También yo estoy muy interesado y motivado por abrir una conversación que en Chile no existe, en otros países sí, como en México, respecto de la ciudadanía universitaria. A ver, sí. ¿Cómo es eso? Claro, las personas que están en la universidad, ya sea como estudiantes o como académicos o como funcionarios, participan de una comunidad que también tiene derechos y que tiene deberes. Cuando se producen los conflictos, no hay forma muchas veces de resolverlos. La manera de entender es que eso debe estar también institucionalizado en el sentido de que las personas que viven en la comunidad universitaria, en las distintas calidades que ya señalé,
tienen este ejercicio de la ciudadanía universitaria como tal, ¿ya? Esto es clarísimo en México, por ejemplo. En la Universidad Autónoma Nacional de México eso existe. Acá en Chile todavía eso no existe como, ni siquiera como muy en la cultura o muy conceptualmente de qué significa ejercer la ciudadanía universitaria. Mira qué interesante. O sea, bueno, no te querían ni siquiera dejar subir a la micro hace poco con carné universitario el día domingo, Sí, imagínate. claro, exactamente, claro. Bueno, ¿hay alguna idea que se te ocurra para poder combatir la desinformación y que es tan peligrosa para la democracia justamente, ya que estamos hablando sobre esto? Porque, Aparte de que escuchen la voz de los que sobran. aparte de que escuchen la voz de los que sobran. No, me encantaría estar en más lugares, qué sé yo. ¿Usted tiene un canal comunitario? Escríbanos. Le pasamos el programa a una radio comunitaria, lo mismo. Dele nomás, si no tenemos ningún problema en pasarlo de forma gratuita, justamente. Claro, que si tú lo piensas, la misma fórmula, en el sentido de poder abrirse a la gente, no como nada más que ver cuántos auditores tuvimos, Claro, por supuesto. sino en hacerlos parte de la información y que sean coprotagonistas de esa información, digamos. Yo siempre, o sea, yo creo sinceramente que hoy día que existe, ¿cómo se llama el ramo ahora que es como educación cívica ciudad? ¿Cambio de nombre ahora? Tiene un nombre que el otro día mi hija me lo dijo. Mamá, igual la historia, eso sí, me dijo. Pero es que no me acuerdo cómo es que se llama, pero sería muy importante que a los jóvenes, digamos, principalmente, y a los niños también. Educación ciudadana, muchas gracias. Sí, claro. Nuestro joven Switch se acaba de recordar que se llama Educación Ciudadana. Muy bien. Y ahí en Educación Ciudadana les enseñan a relacionarse con las redes sociales, a definir cuáles son fake news, a ser ciudadanos responsables, porque al final también depende de nosotros, ¿no? O sea, si te están diciendo que alguien murió y no sale ni en los diarios de su lugar de origen, es porque claramente esa persona puede ser una información que no está confirmada, ¿no? Bueno, acaba de pasar, no sé si tú Sí, viste ayer con Andrés Lagos, y ¿no? yo estaba con él. No te puedo creer. El mismo momento en que le llega esa información, lo estábamos tomando en un café ahí en el Prosit, en la Plaza Dignidad, y él, imagínate el impacto de ver esa noticia que era una noticia completamente falsa, estaba ahí vivo y todo, ¿no ves tú? Y el periodista que aparecía señalando esta noticia, un periodista muy conocido en la octava región, no era él el que hizo eso. Fue, claro, exactamente. No era él. Su correo fue intervenido. No te puedo creer. Claro, y fue hackeado. Pero es más terrible. Hackearon a la Schwarzman. Exactamente. Pues. Claro. No sabía ese detalle. Eso es lo que sucedió. Ya. Eso es lo que sucedió. Y entonces, claro, lo que hicimos inmediatamente con Juan Andrés, digamos, él tuvo que llamar a su compañera, a su hija. Para decirle que estaba... O sea, hasta yo, cuando yo le dije que se me morí, fue profe mío, Juan Andrés también. ¿Cómo? Fue mi profe en la universidad. Juan Andrés. Yo casi me morí cuando leí esto también. Imagínate, claro, es que es demasiado fuerte. Además que tú te enteres una noticia Sí, que estás muerto. Eso es lo que hicieron. A ver, ¿por qué pasa esto? Porque, bueno, él tiene una vocería importante dentro del Partido Comunista, ¿ya? Estuvo en un programa de televisión donde le fue muy bien, y que lo que hacen ahí es, como se llama hoy día, un bot, ¿no es cierto?, que se crea pero la información ocupa el nombre de un periodista, eso es bueno para que ustedes lo sepan, ocupa el nombre del periodista y lo ocupa falsamente y da una información que obviamente no era cierta. Pues. ¿Qué? Impresionante, o sea, hasta dónde pueden llegar a Sí. qué locura, o sea, tener que llamar a tu familia para decirle, hola, no estoy muerto, estoy aquí. Exactamente, Imagínense, claro. No, qué sí, tremendo. es muy fuerte, Qué tremendo. No sé si quieres dar algún mensaje El mensaje final a tu electorado. A quienes podrían, por supuesto, votar por ti, que son muchas personas. El distrito 10 es un distrito muy populoso. Que me finalmente, acompañen. ¿no? Que está, perdona, para que la gente lo sepa. Santiago, Ñuñoa, Sí, Providencia. Sí. La Granja. Macul, La Granja y la Macul y la Pintada. San Joaquín. San Joaquín, creo que sí, San Joaquín. Sí. Efectivamente. Es muy ese grande. es muy grande y por eso es tan cotizado. Pero ¿cuál sería entonces tu ventaja para que la gente sepa y vote por ti? Yo creo que la respuesta la hemos dado aquí en conjunto. Está por el derecho a la memoria, ¿ya? Creo que es muy significativo.
y por los derechos humanos siempre. Voy a estar acompañando proactivamente a quienes tengan iniciativas en este plano, para que no se queden solamente como una buena idea, sino que se concreten. Y ese es mi propósito. Muchas gracias, Francisco Esteves, por estar aquí en La Voz de los que Sobran, por ser tan claro, por defender la memoria, sobre todo en un mundo que a veces parece perder la humanidad, sobre todo cuando vemos cosas como lo que está pasando en Gaza, ¿no es cierto?, que estábamos conversando justamente antes de que tú entraras. Sí. Que es tremendo. ¿Ahí te puedo decir algo sobre eso? Por supuesto, si usted quiere. Tomé la iniciativa junto con otras personas de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, donde ahí está la cátedra UNESCO de la tolerancia y la no violencia, que me toca coordinar, de levantar un poste por la paz en la ladera, la ladera oriente del Cerro Santa Lucía. Existen postes por la paz en todo el mundo, son muchos los que existen, pero aquí había uno que estaba abandonado. Y lo recuperamos y dice, para que la paz prevalezca en la tierra, ese es el lema, y está en 4 idiomas, está en español, obviamente, está en japonés porque el primero se instaló después de la Segunda Guerra Mundial, está en Hiroshima, está en árabe, por cierto, y está en hebreo. Mira. ¿Ya? Y ese poste por la paz lo pueden ir a visitar, quienes quieran hacerlo, y que sepan que esos postes por la paz existen en todo el mundo. Y la iniciativa que tomamos es una iniciativa que es un aporte, ¿ya?, a esta causa que ustedes de la que estaban conversando antes de que empezara este segmento del programa, y que obviamente que es fundamental hacerse cargo de ello. Muchas gracias porque esto es sinceramente muy importante. Todo lo que hagamos, aunque parezca muy pequeño, aporta. Así ¿No es es. cierto? Ya, señores, La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran